Quiero empezar el estudio de esta mañana leyendo para ustedes unas palabras que son palabras fuertes, palabras muy fuertes de una convicción y una determinación de vida grande. Escuche por favor con atención. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, cuando dijo esto en su mente y lo escribió, lo plasmó en una carta que envió a Timoteo, específicamente su segunda carta, hablaba de la conclusión de un tema que él mantuvo durante mucho tiempo pregonando y anunciando. Si usted claramente ve esto, se recordará lo que Pablo, y si se me acompaña rápidamente, a 1 Corintios hablaba. Es aquí donde nacieron muchos sermones que tienen por título La carrera de la fe. Ese no es el sermón de esta mañana. Decía ya en Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, muy rápidamente, si usted llega ahí para que pueda leer conmigo. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo desde ahí comienza una idea particular. Vivir la vida del cristianismo es como una carrera. Y lo plantea muy claramente desde este punto de vista. Aún más, vemos lo que Pablo escribía a los Filipenses, capítulo 3, acompáñenme usted. Filipenses, capítulo 3. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir de aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué leo todos estos pasajes iniciales, hermanos? Porque tienen una primicia para nosotros, para entender la mente de Pablo en cuanto a su forma de apreciar el cristianismo. Pablo era una persona que vio siempre el cristianismo como una carrera, como una comisión. Yo no sé si usted alguna vez ha visto las carreras o apreció este deporte hace poco en los Juegos Olímpicos. Y hay una carrera especial que a mí me gusta, que veo interesante, y es la carrera de relevos. Porque a diferencia de la carrera que usted lleva y da la vuelta y donde quiera que usted llegue, usted cruza la meta, es el primero. La carrera de relevos depende de cierta cantidad de personas para poder lograr un objetivo. Es un equipo que se ha preparado, es un equipo que se ha organizado. Y si alguno falla, fallan todos. No importa si usted ha salido de primero y va corriendo a una velocidad rápida, y usted logra ser el primero en que pasa el relevo, porque si su compañero siguiente se atrasa, se tropieza, todo el esfuerzo que usted hizo anteriormente no vale nada si esta persona lo echa a perder. ¿Ustedes se imaginan eso aplicándolo a nuestra vida cristiana? La salvación es individual, definitivamente, y gloria a Dios por ello. Porque si ustedes se salvaran por mí o yo me salvara por ustedes, estaríamos en un gran problema. Pero la iglesia trabaja colectivamente.
La iglesia es como esa carrera de relevos. Es como la idea de lo que Pablo tenía de vivir una carrera espiritual, pero colectiva. La iglesia funciona en el énfasis de que todos logremos hacer el cometido o el propósito. Y en algunas ocasiones, pasar de algún punto o a otro es una comisión grande y ejemplar. ¿Qué pasa cuando una hermana ha llegado, que ha estado a cargo de una comisión dentro de la iglesia y llega un momento en el que su edad, su salud no se lo permite y tiene que entregar esa obra a otro hermano u otra hermana para que lo siga desarrollando? Todo el mundo esperaría que sea igual de bueno o mejor. Porque si lo hace peor, posiblemente se vea desequilibrado. Y todo trabajo dentro de la iglesia tiene una importancia. Y el que esto fluya y mantenga su eficacia hace que una congregación siga trabajando y siga aprovechando al máximo todas estas herramientas. Pero hay un detalle, que es lo que Pablo estaba tocando allá en segunda de Timoteo. Y quiero que me acompañen porque ahí es donde va a estar realmente nuestra predicación de esta mañana. El título de esta predicación se llama Pasando el relevo. Pablo hablaba a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, ya en la cárcel de Roma y en una circunstancia bastante aparatosa y apremiante. Vemos más adelante del versículo 9 de este mismo capítulo donde dice: procura venir pronto a verme, ya despidiéndose. Y le pide ciertas especificaciones que traiga con él, porque es importante. Pablo ve claramente que su final está cerca. Cuando usted y yo leemos esto, vemos información, pero no estamos viendo las lágrimas o lo que estaba sucediendo en Pablo. Pablo sabía que su final estaba cerca. Por eso en ese versículo 7 y 8 que les leí al inicio, él decía: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado. Como de Pablo antes, en otros momentos, en otros escritos nos decía que la vida era así, que él se tenía que abstener y se doblegaba a sí mismo para mantener esto. Después hablaba a los filipenses y decía: yo no lo he logrado, yo aún no lo he logrado. Pero ahora llega y le dice a Timoteo: he acabado. Solo cuando nuestra mente sabe que el final está cerca y estamos orgullosos de nosotros mismos y sabiendo que estamos bien con Dios. ¿Se acuerdan ese coro que dice: estoy bien con mi Dios? Dicen que este coro fue creado por una hermana hace muchos años, realmente, porque mientras él y su esposo estaban en un viaje que iban a ir hacia Estados Unidos y venían de Inglaterra, ellos eran cristianos y iban a hacer la comisión por la que fue llevado su esposo hasta este punto. Dice que él venía en un viaje y ella venía en otro barco. Pero el viaje en el que ella venía tuvo un aparatoso accidente en el mar y el barco lamentablemente encalló. Y ella mandaba una carta a él mientras podían volver a zarpar, podían volver a obtener una nave para navegar. Y mandaba una carta que llegaba cada 3-4 meses a manos de su esposo. Y las primeras palabras que esta carta llegaron a él, lo primero que ella le puso es: estoy bien con mi Dios. Ese fue el primer y el mensaje que perduró en cada una de las cartas de su esposa a su esposo. Ustedes saben qué es decir: he acabado, estoy bien, lo he logrado. ¿Se osaría alguno hoy en este momento llegar y decir eso? Pues les voy a decir algo, mis queridos amigos y hermanos. Deberíamos de estar realmente seguros de que esto es cierto. Si hay ambivalencia en nuestro ser, si hay ambivalencia en nuestro pensamiento, y si hoy viniera el Señor y nosotros dijéramos: no sé para dónde voy a ir, solo eso es una afirmación de que debemos de ponernos a cuentas claras con Dios. Cuando Pablo hablaba: no lo he logrado, no era que no hubiera logrado tocar la salvación.
Cuando Pablo hablaba de la carrera de la fe, no era de que él no se sintiera salvo o fuera un creyente. Pablo hablaba de su convicción de vida. Pablo hablaba sobre su trabajo, su labor, lo que Jesucristo le encomendó. Lo mismo que a nosotros aún hoy somos encomendados. La predicación del Evangelio. Pablo sabía que sus años estaban a punto de acabar. Pablo sabía que ya no había más tiempo, ya no había nada más que enseñar a la iglesia. Pablo decía a los hermanos, para mí sería provechoso el morirme, porque si él se moría se iba con Cristo, pero a vosotros es necesario que yo aún viva. ¿Por qué? Porque él seguiría predicando, seguiría enseñándoles, seguiría ¿qué? Exhortándoles, animándoles, reprendiéndoles a hacer la voluntad de Dios. Y muchos hombres que nos muestra la Biblia, que fueron líderes en su tiempo espirituales y que llevaron al pueblo a ser motivados hacia el camino de Dios, tuvieron la misma preocupación que Pablo tiene aquí en este momento. Veían su vida como una necesidad física para la predicación de las buenas nuevas del Señor. ¿No me creen, hermanos? ¿Recuerdan ustedes a Noé? Pero ¿recuerdan a Moisés? Moisés iba a morir. Y adivinen quién llevó la batuta después de Moisés. Josué. Y Josué tuvo que lidiar con el mismo pueblo rebelde, el mismo pueblo duro de Selvis, y llevarlos todo el lapso de su vida para que ellos obedecieran. Y el tiempo pasó. ¿Y se recuerdan de Elías? Elías se escondió en una cueva porque tenía miedo de que lo mataran y no hubiera quien siguiera predicando la palabra de Dios. Y Dios lo mandó y él encontró a Eliseo. Y Eliseo heredó aquella batuta. Y así sucesivamente ha pasado con muchos ejemplos dentro de la Biblia. Y este no es diferente. Si no me cree usted, vaya por favor ahí mismo donde estamos, en el versículo 1 del capítulo 4, y vea cómo es que Pablo, esto que él dice desde lo profundo de su corazón, abre el entendimiento completo hacia Timoteo para decirle, te estoy pasando el relevo. Pablo llega y le dice a él, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La primera expresión de Pablo es decir, te encargo. Y pone como testigos no a los hermanos de la iglesia, no a la mamá de Timoteo o a la abuela que seguramente respetaba y le enseñaron y le instruyeron mucho, a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dice, te encarezco delante de la autoridad. ¿Qué cosa? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra, que prediques la palabra. A mí me encanta esta expresión porque uno diría, ¿qué es que Timoteo no predicaba la palabra? Timoteo estaba en una gran comisión y él estaba predicando la palabra. Y recuerden que hubo una primera carta donde Pablo le dio recomendaciones personales de cómo actuar como un evangelista, porque eso es lo que Timoteo era, un evangelista. Pero Pablo ahora le recuerda, le dice que prediques la palabra, pero la diferencia es esta. A tiempo, y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esta frase tan hermosa? Hay personas que a veces llegan y se quedan pensando y a veces ven, es que si yo voy a hablar con esta persona de Dios, va a ser cuando yo vea que es conveniente. ¿Y cuándo será conveniente? Y si mañana se muere ella o yo. ¿Y quién estará ahí? No dice la palabra del Señor en Romanos, preciosos los pies que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. ¿Cuándo es el tiempo de Dios para decirle a alguien que hay que buscar de Cristo? ¿Cuándo es el tiempo de Dios para predicar la palabra de Dios? ¿Solo los domingos cuando uno sube aquí al púlpito? No, hermanos, amigos. Si la predicación está en nuestra boca y debería de estarlo todos los días que podamos y hablarle de Dios a todos aquellos que podamos cuando podamos. Que instes tiempo y fuera de tiempo significa
en todo momento. Cuando nosotros entendemos realmente la importancia de esto, es cuando nosotros vamos a no negar hablar de Dios a alguien que lo necesita. No vamos a esperar al momento que más me convenga. O no vamos a esperar estar en un lugar tranquilo, sereno, cuando no haya ninguna interrupción, cuando no haya ninguna cuestión como estas, para que todo fluya de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Nosotros los seres humanos tenemos una percepción que está lejos de lo que son las realidades de Dios. Nunca se me olvida, en una campaña evangelística iba un montón de gente y todo año tras año que había esta campaña, había una cierta situación por un hombre que estaba ya metido en una finca que ya nadie le quería predicar porque era muy refunfuñón, porque era un hombre que desde que llegaban, hablaban, ya el hombre comenzaba a criticar y siempre terminaba teniendo una discusión con el hermano que se acercara. Y la gente eludía tocar la puerta de esa casa. Hasta que una vez llegó un hermano muy joven que no conocía de mucha Biblia. Dijo, pero falta esta casa. Y un hermano, queriéndolo vacilar para que se llevara la experiencia, le dijo, vaya, toque usted. Para sorpresa de todos, el siguiente domingo estaba sentado ese señor en la iglesia porque el muchacho lo trajo. Porque no llegó con mucha sabiduría, llegó con sencillez del corazón. Porque era humilde y llegó con ropa sencilla y el Señor lo acogió de una manera distinta que aquellos que llegaban bien vestidos, alentándose. ¿Qué pasa, hermanos? Que a veces en nuestra vida pensamos que el evangelio no es para todos, es exclusivo. Y el Señor nos enseña a través de su palabra que la predicación del evangelio no es exclusiva, es universal. Por eso le dice a Timoteo que prediques e instes a tiempo y fuera de tiempo. Y me encanta porque lo que viene es una recomendación de alguien que sabe, a alguien que ha iniciado una carrera en la predicación de Dios y que vive día a día por este esfuerzo. Timoteo, los consejos valen, equivalen, son oro en el mundo de la vida cristiana, en esta vida única que tenemos nosotros. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, versículo 3, sino que teniendo comezón de oído, se amonotarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Wow, cuando usted ve eso, mis queridos hermanos, usted dice, él está dando una retajila a Timoteo bastante sabia. Vendrán. Pablo siempre ha tenido el interés de hablar de personas que tuercen la verdad de Dios. ¿Ustedes saben quién fue la primera persona que torció la verdad de Dios? ¿Quién fue el primer predicador falso de la palabra del Señor? Satanás. En el huerto del Edén, ¿qué le dijo a Eva? Pero no morirás. Si no sabe Dios que serás conocedores, capítulo 3, Génesis. Pueden ir y verlo. Del bien y del mal. Una mentira camuflada detrás de una verdad. Eso es lo que hace el diablo. Ustedes van a ver que hay muchas personas que caminan aquí en la axila con una Biblia y hablan de Dios, pero nunca sacan y analizan la palabra de Dios. ¿Cómo sabe usted que es verdad lo que le dice? Cuando usted ve lo que está diciendo aquí, Pablo ya sabía de esto. En Hechos capítulo 20, versículo 27, rápidamente para ustedes les digo que Pablo se lo había dicho incluso a los ancianos de Gálatas. Él les había dicho, de Efesios, perdón. Él se los había dicho claramente, porque yo sé que dentro de ustedes mismos saldrán lobos rapaces. O sea, entre ustedes hay gente que no son pastores. Dentro de ustedes hay gente que son, ¿qué? Lobos. Y después de mi partida habrán quienes vengan y querrán perturbar el rebaño. Y Pablo les dice algo importante, pero yo no he rehusado a daros todo el consejo. ¿Por qué esa expresión, hermanos, de Pablo? Porque cuando uno anda hablando de la palabra del Señor y alguien le pregunta a uno, mira, ¿por qué esto? Y usted, esto es así porque es así.
Eso es, ay, que es por fe. Eso lo comprenderá usted cuando sea más espiritual. Mira, esto es porque así tradicionalmente se hace, punto. Cuando no hay una respuesta bíblica concreta, no de un versículo aislado, hermano, sino de una línea que va de entre de toda la palabra de Dios, que nos haga entender que algo es bueno, es correcto delante de la presencia de Dios, es una mera excusa para decir no sé. No sé. Y a mí me encanta porque vea la frase que usa Pablo. Porque hay algunos que teniendo comezón de oído. Esa frase en griego describe, yo tuve que analizar un poco esta palabra porque la palabra es de una manera, de una interpretación que tal vez no tendría sentido dentro de todo este texto, pero uno tiene que ver cómo es utilizada la palabra, qué es el sentido que tiene. Y esto es como que le hacen cosquillas a uno en el oído. Es una cosa, cuando usted andaba de novio, de novia, cuando usted tiene una relación con alguien, qué rico se siente cuando le cosquillean la oreja. Cuando le hacen piojito, cuando le hacen cosquillitas. Esta comezón de oído refleja que es algo como una caricia en la oreja. ¿Ustedes saben que la oreja es una parte muy sensible del cuerpo? Usted le tarda en tocar la oreja a alguien y va a reaccionar. Ojalá usted tenga el dedo frío, brinca. Pero si usted le acaricia suavemente la oreja a la persona, ¡ay, qué rico! ¿Por qué? Porque es una parte muy sensible del cuerpo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no por el órgano como tal la oreja, sino por la representación espiritual que ésta tiene. A veces como seres humanos nos gusta ir donde nos endulcen la oreja. ¿Saben? Qué lindo es llegar a un lugar donde le digan a usted, el día de reunión es cualquier día, el lunes, martes, miércoles, va a estar abierto, venga el día que a usted más le plazca, a la hora que a usted más le plazca, no se esfuerce. Qué bello sería llegar a un lugar, ¿verdad?, donde no lo obliguen a usted a levantarse temprano para tener que ir el domingo a la iglesia, para que se ajuste a mi día libre de trabajo. Y aún más, que digan que puedo ir los días que yo quiera, todos los días, no, para que todos los primeros días de la semana. Venga, con que usted venga una vez al mes está bien con Dios. Qué práctico es llegar a lugares donde le acomoden el horario a uno. Qué práctico es llegar a lugares donde le acomoden las ideas a uno. Vengo como con 3 matrimonios fracasados, con una violencia de cosas arduas y asquerosas, y llego y digo, no importa, hermano, ya todo está perdonado, sigue haciendo desastres. Porque hay personas que acomodan la verdad de Dios como más nos plazca. Como más nos plazca. ¿Saben? Y entonces usted y yo tenemos que entender que hay quienes predican la palabra de Dios, para darnos comezón de oído. ¿Quiénes predican la palabra para darnos comezón de oído? Esos son aquellos sermones, aquellas grandes predicas que usted escucha y sale casi que llorando. Los salieron motivando, usted siente que se come el mundo y a la primera que viene, ¡pum! Ya su vida está destruida porque no aguantó el golpe de Satanás. Porque lo único que hacen es trabajar emocionalmente. Son creados, establecidos para trabajar psicológica y afectivamente con nuestras mentes y hacernos sentir positivamente en un momento. Son aquellos sermones que se meten con nuestra infancia y hablan con ese punto. Parece más una terapia que una predicación. Y usted ve hasta estadios llenos para escuchar esto. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que jueguen con sus emociones. Esa es la verdad. A nosotros nos gusta escuchar cosas. Si no me creen, vaya usted, abra su línea de podcast y dígame qué es lo que más le gusta escuchar. Si tiene registros de podcast, vaya usted y escuche cuáles son las cosas que más les gusta a usted oír. Sus videos en YouTube, vea cuáles son los más. Sus libros, ¿cuáles son? Yo conocí a una persona que solo tenía libros de autoayuda y de éxito. Y yo le decía, ¿usted sabe que usted la autoayuda y el éxito la encuentra solo en este y tiene como 5 ahí apilados? Hábitos atómicos, hay que levantarse temprano para hacer las cosas. Jesús muy de mañana se levantaba a orar. Resuélvalo así. Te los resumí casi medio libro. ¿Por qué? Porque ustedes y yo queremos vivir una vida positiva, queremos vivir una vida complaciente con nuestras mentes, queremos los lenguajes del amor, leer todo ese libro para saber cómo amar y ser amado. ¿Qué dice Jesucristo? Sacrifica tu vida, perdona, vive bien.
En cuanto dependa de ti, está en paz con todos, dice el Señor a través de Pablo. ¿Qué pasa, amigos, hermanos? La predicación de la palabra de Dios nunca debe ser una cosa que todo sea felicidad. Saben que Jesucristo pasó todos sus 3 años en el ministerio predicando del cielo y del infierno, y les aseguro que predicó más del infierno. Porque es mejor alertarnos. No es que Dios nos quiera arrojar al infierno, no. Dios dice claramente, si ustedes me obedecen, pues obvio tienen este premio, y si no, pues obvio ustedes van a quedar aquí. No es que Dios quiera que vayamos al infierno. Es como cuando el papá le dice al chiquito, no toque con la olla de agua hirviendo porque se va a quemar. ¿Qué es que el papá quiere que se queme? No, es que sabe que hay una consecuencia. Y lo que está haciendo es alertar de la consecuencia. La predicación de la palabra de Dios debe ser animarnos a ver esas consecuencias, a ver esas cosas. Por eso Pablo en el versículo 2 dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es motiva, alienta, influye y guía. Todo positivo, ¿no? No son palabras todas positivas. Exhortar es una palabra positiva. Pero redarguir, reprender, porque reprender es una palabra pesada. Reprender es marcar clara y concisamente el pecado de una persona para que se arrepienta de ese camino. La predicación de la palabra de Dios no puede ser una predicación light, mis queridos hermanos. Cuando usted ve a un predicador que todo lo que predica es Dios te ama y Dios te ama y Dios te ama, quedó como un disco rayado y se le olvidó los otros montones de versículos de la Biblia donde dice que Dios es celoso, que es fuego consumidor, que Él viene con la ira y que es juez justo. Que Dios ame no significa que Dios sea un alcahueta, sino que está dispuesto que nos acerquemos a Él y tengamos una intimidad. Pero para que cambiemos. Mucha gente piensa y predica que Dios nos va a aceptar tal cual como somos. Pero ¿no dice la palabra del Señor que Dios no tiene comunión con el pecado? Y si decimos que no tenemos pecado, nosotros mentimos y le hacemos a Él mentiroso. ¿Quién tiene la verdad, hermanos? Dios. El deseo de Dios es transformar nuestras vidas. Por eso estos consejos que Pablo le dice a Timoteo son importantes. Vea lo que dice ahora el versículo 5. Pero tú. Ellos predican con comezón de oído y aquellos van detrás de eso porque es algo gustoso. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Qué cargo más pesado. Ustedes saben qué es que le dejen esta responsabilidad a uno. ¿Qué pasaría si Pablo te hubiera escrito personalmente, hermano, hermana, esta carta y te hubiera dicho, cumple? Te encarezco delante de Dios que hagas esto, que te presentes, no que hables con honestidad, que te presentes como honesto para que después hables como honesto, que te presentes como puro para que después demuestres ser puro, que presentes en ti la verdad para que después hables verdad. ¿Qué pasaría si esa carta no la hubiera escrito Pablo a nosotros personalmente? Cumple tu ministerio, porque todos los que hemos llegado al servicio de Jesús, todos los que nos hemos acercado, somos parte del ministerio. La salvación es independiente, sí, pero el ministerio, hermanos, es colectivo. ¿Qué haría un predicador si no tiene a quién predicarle? ¿Quién haría si no tuviera a quien le predicara? ¿De qué servirían los ministerios si no nos asistiéramos? Yo no sé cuál sea el ministerio en el que usted esté, querido hermano, amiga, o cuál le gustaría estar, o cuál Dios lo vaya a colocar en el futuro. Pero lo que le puedo decir es, cumpla su ministerio. En la viña del Señor hay espacio para todos. Todos somos necesarios y Dios nos ha llamado a cumplir una labor, un trabajo, un esfuerzo para sacar adelante su obra. Y eso es un privilegio que Dios nos regaló a nosotros. Que aún los ángeles desearían tenerlo,
pero ellos no pueden, porque Dios lo ha decidido así. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué sería lo último que usted le podría decir a un cristiano? Si usted partiera de esta tierra pronto, supiera que ya va a finalizar su vida y pudiera darle un consejo a un creyente más joven que usted, ¿cuál sería ese consejo? Todo lo que usted ha vivido. Nunca se me olvida del hermano Víctor. Hermano Víctor era un hermano que tenía la enfermedad de Parkinson. El hermano tenía a su esposa muy grave. Su esposa llegó a fallecer. Y él con Parkinson la cuidaba. No fue el hombre más amoroso del mundo. No fue el hombre que más predicara la palabra de Dios. Pero era cumplido. Y hacía lo que se le encomendaba. Y el hermano Víctor llegó a un punto que él ya no podía llegar por sus propios medios a la iglesia. Así que su hijo tenía que pasar a recogerlo. Y nosotros lo montamos en una silla de ruedas que habíamos comprado para poder tener al hermano Víctor dentro de la iglesia. Y de ahí lo llevábamos a la banquita, lo pasábamos, teníamos que pasarlo entre tres porque era grande, el hermano era alto, grande. Y el hermano se sentaba ahí. Y el hermano Víctor cada día decaía más. Domingo a domingo usted lo veía. Ya antes tomaba el vasito del jugo de uva, ya había que dárselo porque si no se le caía en la mano por el Parkinson. Llegó a un punto en el que ya no hablaba bien. Ya él hablaba enredado y no se le entendía nada. Llegó a un punto en el que también imaginaba cosas. Un día andaba diciéndole a todos que a alguien se le había caído una cadena, que se la buscaran. Y nunca llegó con la cadena. El hermano Víctor llegaba con una condición bastante seria, bastante triste, pero domingo a domingo se sentaba en esa banca. Y yo como un joven creyente, lleno de mi emocionalidad, le dije, hermano, ¿cómo está? Y el hermano Víctor me dijo, bien, a como pudo balbucear. Y yo recuerdo que yo llegué sabiendo querer ser inteligente y le dije, hermano, usted sabe que Dios no lo va a juzgar si usted no viene, ¿verdad? Porque el hermano se sentaba en una silla de madera dura y ahí estaba y desde que llegaba al culto se dormía. Había que despertarlo para que cogiera la cena y todo. El hermano pasaba más dormido que despierto. Y yo llegué al hermano, usted sabe que si usted no viene al culto, Dios no lo va a juzgar. Usted, su condición física no está bien. Y entonces se me vuelca el hermano y me dijo, es que yo tengo que venir. Yo, pero ¿por qué, hermano? Porque les tengo que venir a predicar. Claro, yo por dentro sentía, oh, hermano, está divariando en su mente. ¿Qué va a venir a predicar? Nunca he visto predicar, hermano, al hermano Víctor. Me dice, y me se vuelca y me dice, hasta el día que yo me muera, les voy a predicar con mi ejemplo. Con mi ejemplo. Así que él se sentaba en esa banca para que todos lo vieran con sus problemas de Parkinson, con su debilidad, con su gran limitación y supieran que él estaba ahí para obedecer a Dios antes de sus propias necesidades. Cumplamos nuestro ministerio, hermanos. No defraudemos hacia el Señor. Que Dios me los bendiga. Escucha, oh Señor. Mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón.